Bona tarda, altra vegada. Continuem aquesta primera diada, aquesta primera sessió del Mot de Quiolot amb la presència de dos escriptors que em fa molta il·lusió de poder presentar. En primer lloc, presentaré una persona que no li calen presentacions aquí, és un crític literari de referència, un dels grans lectors de la literatura contemporània que ens ajuda a triar els llibres que volem llegir, és aquella crítica que ens permet d'entendre els llibres, de situar-los i de conèixer els escriptors i, a més, és un gran escriptor de narrativa, un gran escriptor del jo. És Juan Antonio Masoliver Ródenas. Moltes gràcies de ser aquí avui. Acabo de sentir que, a més, té arrels olotines, per tant, és molt curiós i molt divertit, no ho sabíem i l'hem, de tota manera, convidat perquè parli de la seva obra, una obra nombrosa. Aquí tinc, per exemple, La calle Fontanills, una obra en què s'aprofundeix d'una manera constant, d'una manera obsessiva sobre un món que és el món de la infantesa, un món perdut, un món que serveix de punt de referència per a la construcció de la seva obra literària. Juan Antonio Masoliver Ródenas parlará amb Carlos Fonseca. Muchas gracias de estar aquí con nosotros. Carlos Fonseca és un escriptor de Costa Rica, és un escriptor que acaba de publicar o que ha publicat una novel·la. Aquesta novel·la que tinc aquí, Coronel Lágrimas. Aquesta novel·la és una novel·la molt especial, és la història d'un personatge construït des d'una perspectiva, des d'un punt de vista que ara ens explicaran com és, una veu narrativa que va envoltant un personatge que vol escriure, es proposa d'escriure la història del món amb una prosa, fixeu-vos, només amb el llibre, una prosa cuidada, sintètica, poètica, on s'intenta de construir aquest personatge també obsessiu, aquest Coronel Lágrimas, que està inspirat en un personatge real, en un matemàtic, i que, per tant, incorpora aquesta novel·la, aquesta relació i aquesta barreja de ficció i de realitat amb un punt molt important de ficcionalització, justament gràcies a l'escriptura. Moltes gràcies de ser aquí. Per tant, tots dos, ells dos parlaran de la seva obra conjuntament. Masoliver Ródenas com a crític de Coronel Lágrimas, Carlos Fonseca com a lector de Masoliver Ródenas. Muchas gracias. Bueno, empiezo yo por edad, no por sabiduría ni gracia. Y en efecto, yo no voy a hablar de Carlos Fonseca. Yo escribí un artículo muy elogioso de su libro. Elogioso significa que no sabía quién era este señor y estos son los que me gustan a mí. De pronto digo, leo un libro y me entusiasma. Pero él ya hablará de él, cada uno tiene su ego. Yo solo empiezo diciendo, nos iremos turnando, que para mí hay dos tipos de escritor. Es el escritor que escribe sobre los demás
que él no existe como escritor. Estos son los escritores de bestsellers, por ejemplo, ¿no? Que no se comprometen con nada, más que inventan cosas exteriores a ellos. Y los escritores que hablan o hablamos de nuestras propias experiencias que se convierten luego en literatura. Y yo solo creo en estos escritores. Nosotros leemos a Cervantes y nos damos cuenta al Quijote, nos damos cuenta que Cervantes está detrás. Incluso en cosas tan anecdóticas como cuando Don Quijote le golpean, pierde los dientes y le dice a Sancho, enséñamelo en la boca, y el otro le dice, ¿cuántos me quedan? 2 dientes. Los dientes son como diamantes, que es lo que le pasaba a Cervantes y a tanta gente de la época, ¿no? Entonces, la cárcel, la opresión, la persecución, las injusticias, todo está allí. Y esto, si leemos el Ulises de Joyce, pues pasa exactamente lo mismo. Ulises de Joyce reconstruye un Dublín que no creo que ningún dublinés pueda reconstruirlo, ¿no? Con la meticulosidad y con la, bueno, casi entre amor y rencor, las dos cosas, porque la literatura sin rencor no existe. Bueno, en mi caso, queda claro que yo tengo unas obsesiones, ¿no? Una es el dinero, esta no se soluciona. Tampoco es mi verdad. Una obsesión, todas mis novelas o libros o lo que sea ocurren en un pueblo llamado el Masnou. Yo me fui de Barcelona muy joven, ya 21 años, 22, y estuve fuera de España 40 años, tanto, y siempre rechacé mitificar el pasado. Yo siempre tengo mucha memoria sobre mi pasado y mi pasado me parece siniestro, con cosas positivas, con amigos positivos, con el mar y con lo que es el Mediterráneo, pero en conjunto me parecía terrible y si no, no me hubiese ido. Si me hubiese gustado, hubiese quedado en el Masnou, que es donde yo nací, o en Barcelona. Entonces, el Masnou se convierte en un centro que es un centro un poco inventado, como el Dublín de Joyce, ¿no? Joyce es Dublín, lo reconduce, incluso escribía a sus tías o a sus hermanas, en familia, decir, por favor, aquel pub, ¿dónde estaba? ¿No? Pero luego él lo construyó a su manera. Y el Dublín es grande por Joyce, no porque Dublín sea grande. Igual que La Mancha. La Mancha no existe como lugar más que... No, en La Mancha están los del PP allí mandando, pero La Mancha es otra cosa. Entonces, esta es la primera obsesión. Inventar un espacio. Luego, inventar un espacio desde una mente extraña. Tú hablas de la locura, ¿no? Que es un tema central en tu libro. Y yo creo que sin esta locura no hay libro. Y esto es el Quijote, ¿no? La grandeza del Quijote es que es un pobre desgraciado que está loco. Y gracias a esta locura ya no es un pobre desgraciado. Entonces, esta extrañeza ante el mundo es otro de los temas obsesivos. El otro, yo nací en una época donde cuando veías la rodilla de una chica levantar la falda, aquello era tremendo, era tremendo. Y entonces, ¿qué pasaba? Que había una represión sexual tan brutal, que para mí es una de las heridas más grandes que he sufrido en mi infancia, en mi pubertad y en mi adolescencia. Y cuando descubrí que en Inglaterra la gente era distinta, me largué corriendo, ¿no? Y esto es un tema obsesivo y recurrente en mis libros. En mis libros aparece mucho los culos, las tetas y no sé qué, y la gente protesta, ¿qué te pasa a ti con esto? Digo, pues todas las mujeres tienen culos, todas tienen tetas, y ¿qué voy a hacerle yo? Yo soy un cronista de lo femenino. La cuestión es que este es otro tema obsesivo. El otro es los ajustes de cuenta con el pasado. Nosotros tenemos una tendencia a decir qué buenos eran nuestros padres, ¿no? Mi padre era fantástico, era tan bueno. Mi padre era durísimo, o sea, era una cosa tremenda. Yo lo quiero mucho, pero no sabía ser padre, no lo educaron a ser padre. Y mi madre, pues de unido, como dicen aquí. Bueno, entonces no los mitifico. Y la forma de aprender a quererlos o apreciarlos es precisamente a verlos como seres frágiles, débiles, víctimas de toda una educación, todo eso. Y entonces
me identifico con ellos, si no, no habría forma. Si yo los mitificase, que papá es más bueno, tal, entonces yo sería el pésimo, el pervertido, el malo. No, yo no soy nada de todo eso, soy una persona excelente. Bueno, luego lo desarrollaremos porque yo quiero que mi amigo también hable. Pero sin obsesiones no hay literatura. No hay literatura. Nosotros, el creador vive de sesiones, trata de entender las sesiones a través de la escritura, a veces las complica mucho más y cada vez es más retorcido todavía, ¿no? Claro. que antes de escribirlo, pero que indagan en el mundo, indagan su mundo, y cualquier persona que indaga en su mundo y en el mundo, obviamente tiene que sufrirlo, tiene que ver las contradicciones, tiene que ver el dolor que es el vivir y lo bueno que es el vivir, todo junto. Entonces, ahora mi competidor y amigo va a hablar. Bueno, yo voy a tocar algunos puntos que también tengo, yo creo, en común con Mas Oliver, pero quería empezar dándole muchas gracias a todos ustedes por venir y a la gente del festival por invitarme, a Mita, a Carmen. Y bueno, y es una alegría para mí estar aquí en Olot. Es la vez que estoy más cerca del lugar en donde acontecen los hechos de mi novela, porque acontecen en los Pirineos franceses, donde este matemático que yo utilicé como modelo para el protagonista de la novela, pero un modelo que yo después alucino un poco, es un matemático que se llama Alexander Grothendieck, que tiene una vida muy interesante. Nace de padres rusos, judíos, anarquistas, básicamente a principio de siglo, padres que después batallan en la guerra de la Revolución Rusa, se pasan a batallar en la Guerra Civil Española, de ahí pasan a Francia, en Francia son judíos, atraviesan el Holocausto y al atravesar el Holocausto él se convierte en el matemático más importante de la segunda parte del siglo XX, con una metateoría que trata de hacer como una especie de lenguaje universal. Una especie de lenguaje enciclopédico que lo pueda hacer con una máquina de traducción entre cualquier tipo de otro objeto matemático. Se politiza en Vietnam en el 68 y lo extraño es que después de esa politización decide irse a vivir como un ermitaño en los Pirineos con un proyecto enciclopédico de hacer como una especie nuevamente de teoría total. Entonces yo narro desde ahí, desde los Pirineos franceses, 24 horas en la vida de este protagonista. Como decía Tono, yo creo que sin obsesión no hay literatura y muy particularmente no hay novela moderna. Hablabas Mas Oliver, de El Quijote. Yo creo que con El Quijote se empieza una tradición de grandes obsesivos dentro de la novela moderna. Si en la tragedia griega, por ejemplo, el destino que dictaban los dioses nos daba una dirección en la vida, si en el mito había como cierto sentido que venía dado desde afuera, el individuo moderno de repente es un sujeto que está ahí en la intemperie, en el tedio de una cotidianidad avasallada o abrumada por contingencias, y tener una idea fija o tener una obsesión es una forma posible de darle una idea o una dirección a la vida de uno. Entonces a mí me gusta pensar que hay cierta tradición de ideas fijas dentro de la novela moderna, entre la cual podríamos decir está el Quijote, está Moby Dick con el Capitán Ahab y la ballena blanca, y dentro de esas múltiples ballenas blancas podríamos pensar también a Faulkner, el coronel Sodpen o los personajes obsesivos de Thomas Bernhard, ¿verdad? Entonces me interesa mucho indagar en esa noción de la novela como exploración de ideas fijas. Eso por una parte. Por otra parte me interesa mucho pensar cómo la novela moderna es una especie de alegoría del trabajo mismo del escritor, porque sentarse todos los días a escribir una novela, día al día, la mañana, con el tedio que eso implica, nada más es posible si uno es realmente un obsesivo, en cierto sentido. Entonces, en la novela me interesaba explorar esos dos temas, junto a un tercer tema que me interesa, que es el hecho de que cuando uno se convierte en un obsesivo, uno adopta casi como un idioma privado, como una lengua que nadie más entiende menos uno, que se vuelve como un monstruo incomprensible. Entonces me interesaba un poco seguir al personaje
hasta entender cómo él había llegado a tomar esa decisión, que es una decisión política, de apartarse de la sociedad y tratar de construir un lenguaje desde el cual todos los otros lenguajes fueran posibles, pero la idea como tal es alucinada. De eso no viene nada más de mí, sino viene también de mis lecturas. Por ejemplo, creo que bajo el tema del festival, que es Vidas Escritas, hay una tradición de vidas imaginarias, ¿verdad? Que empieza con Marcel Schwab, después sigue con Borges en Historia Universal de la Infamia, y está ese maravilloso libro de Wilcock que se llama La Sinagoga de los Iconoclastas, en donde básicamente Wilcock recrea muchas veces vidas ficcionales de gentes, de obsesivos que crean proyectos en donde llevan la lógica al límite. Y eso me encanta, esa idea de llevar la lógica al límite, de empezar con algo que parece muy científico, muy lógico, llevarlo hasta el punto en donde casi roza el sinsentido, por decirlo así. Y por otra parte, nada más para cerrar y un poco pasarle la palabra a Tono, en los libros de Tono hay algo que aparece que me interesa mucho, que es esa relación entre el gran obsesivo o la persona que tiene una idea fija y el hecho de que el que tiene una idea fija o el obsesivo en cierto sentido es un ciego, nada más ve lo que lo obsesiona, un poco como el Quijote, ¿verdad? Entonces quisiera un poco preguntarte cómo ves eso o cómo lo trabajas en tu ficción. Bueno, primero has dicho una cosa que está muy bien, que es, primero insinuabas, ¿por qué escribimos? ¿Por qué necesita alguien escribir? Porque yo creo que inteligentes lo somos todos o no somos nadie. Sufrimos todos, creo. Tengo un primo que no, pero es tonto, pero en general todos sufrimos. Es decir, todos pasamos por experiencias muy parecidas. ¿Y por qué de pronto el escritor necesita buscar la anormalidad? Para tratar de buscar la normalidad, porque este es el camino. O sea, cuando buscas la anormalidad, como Don Quijote, fracasa y acaba aceptando que ha sido una locura y que todo esto no ha tenido ningún sentido. Pero que el conjunto es el drama del escritor, que es un drama, aunque no me parezca, no quiero ponerme como escritor romántico, que estaban allí desmelenados y llorando al ver la luna, pero que es verdad, o sea, ¿por qué escribimos? Y por qué hay personas que, como Vargas Llosa, que todos los días está 4 horas como un general del ejército, y otros que somos rebeldes y ácratas y escribimos cuando nos pasa por las narices, en mi caso grandes, pero decir que no. Y entonces, ¿por qué existen estos impulsos que nos llevan a querer, bueno, escribir o pintar o componer, o sea, música, ¿no? Un concierto, que todavía es más complicado porque alguien necesita traducir todo eso en música. Y esto es el primer tema que quizá convendría desarrollar, o sea, ¿por qué alguien necesita escribir y otros no? ¿No? Es un misterio para mí, es un misterio. Porque vuelvo a decir, el escritor sufre mucho. Hay compensaciones, cuando lo has escrito te crees que has hecho una cosa genial, luego cuando los lectores lo leen te das cuenta de que no, pero bueno, pero que el proceso de escribir y el misterio de escribir y el misterio de yo porque elijo mi pueblo, porque elijo, porque me invento amigos que los convierto en enemigos o al revés, ¿por qué necesito eso? Con lo feliz que podría ser, como he sido profesor de universidad, pues estaba encantado yo, no había ningún problema. Bueno, ahora te doy la palabra. No, a mí eso me interesa mucho, es decir, y en algún punto la escritura se vuelve como una obsesión en sí misma, es como nos volvemos como grafómanos, es decir, hay escribir y la escritura produce más escritura, y eso es algo que me interesa mucho, porque de repente, por ejemplo, en esta novela, todo comienza, yo estaba escribiendo otra novela con un tono completamente distinto y un día me canso de la novela porque me parecía muy melancólica y muy seria y muy pesada y me siento y escribo ese primer párrafo en donde hay una voz narrativa que se acerca casi como una cámara cinematográfica al coronel.
Y ese primer párrafo fue un estado de extrañeza total. Yo no me reconocía en esa voz narrativa. Y entonces la novela surge un poco como decir, bueno, ¿qué pasa si yo sigo escribiendo en esta voz narrativa que me parece tan extraña, que me parece tan poco mía? Entonces, en cierto sentido, me interesa mucho ese proceso de extrañamiento del escritor con respecto a su propia escritura. Eso por una parte. Con respecto a también la figuración o las paradojas del ser escritor, es el hecho de que, por ejemplo, uno pasa como escritor escribiendo solo, igual que el lector, ¿verdad? Durante 5, 6 horas, 15 minutos, todo, y después aparecemos acá hablando frente a un público, pero eso no es mi especialidad. Yo soy un tipo realmente, en cierto sentido, tímido, que pasa 10 horas al día, o bueno, no soy como Vargas Llosa, pero pasa 2 horas al día tratando de escribir, después 15 minutos realmente escribiendo y el resto leyendo, o algo así. Entonces, esa paradoja entre la soledad del escritor o la soledad del lector y la figuración social siempre me llama la atención. Y es una de las cosas que todavía me chocan desde la publicación de la novela. Todavía no me acostumbro, en cierto sentido, es muy distinto. Otro aspecto es el de, hemos dicho, si eres obsesivo, eres autobiográfico. Por otro lado, la novela autobiográfica no interesa nada. O sea, a mí no me interesa explicar mi vida. La ficcionalizo para ver otras dimensiones, pero mi vida pues es como de todos nosotros, que no tiene nada especial. Si fuese especial estaría en Hollywood con Paul Newman y con toda esa gente, pero no estoy aquí. Bueno, Paul Newman no estaría un poco mal. Pero decir que cómo se evita, cómo se hace hablar de nuestras obsesiones sin que sean solo mis obsesiones, que sea algo que los demás puedan identificarse, que han pasado lo mismo, que han sufrido lo mismo, que tuvieron las mismas experiencias, unos reaccionando de una forma, otros de otra, pero que reaccionan ante eso no porque yo cuento mi vida, sino porque estoy contando la vida de ellos, ¿no? Y este es otro punto muy interesante de la escritura y de lo que son las obsesiones, cómo las transmites a otras personas, porque creo que todos, con perdón, todos somos obsesivos. Todos de una forma u otra, todos vivimos en mundos muy cerrados, muy complejos, que no solucionamos o que lo solucionamos mal, pero que es una realidad y que esto cualquier escritor tiene que ver que no está escribiendo para él, está escribiendo para otra gente, para quien sea, pero no para él, porque lo de él, como digo, personalmente nuestras biografías son muy limitadas, ¿no? Claro, sí, para mí es una pregunta como es otra paradoja, es cómo uno comunica una obsesión, siendo la obsesión tal vez lo más privado de uno o lo más ininteligible en cierto sentido. Es como un idioma privado que nada más tú entiendes por qué estás obsesionado con aquel cuadro, ¿verdad? Entonces ese acto que es un acto casi ético, de pasar de mi obsesión, que es completamente mía, a contársela a alguien más, es algo como, para mí, como casi un milagro, ¿verdad? Y tal vez el psicoanálisis, por eso es que el psicoanalista siempre está callado, porque no comprende realmente por dónde uno va y finalmente dice, bueno, $150 por esta obsesión. Algo así. Es el momento más real. Es el momento más real del psicoanálisis. Esta obsesión yo creo que 250. Porque nunca se olvidan de... Y cuando no le pagas dicen, hay un problema tuyo que tienes. Digo, bueno, la hemos hecho buena. Bien, a mí me gustaría que mientras hablamos, alguien de ustedes nos interrumpiese y nos dijese si están de acuerdo, no están de acuerdo o si tienen algo que añadir. Los que no han escrito, ¿por qué no escriben? Los que escriben, ¿por qué escriben? Porque escriben, ¿no? Claro. O sea, son cosas que todos nos tenemos que preguntar. El lector siempre se pregunta ¿qué es el escritor o no? Sí. ¿Qué es el escritor? Unos lo leen porque ellos también se sienten escritores. Pues a mí me gustaría hacer algo parecido o no hacerlo, y los otros es un misterio para mí. Es un misterio. No sé, como digo, los bestsellers no hay problema porque aquí no hay compromiso con nadie y
pero la literatura que hay un compromiso por parte del escritor, porque hay gente que quiere participar en eso. Y a ustedes no les importa eso, ¿no? Bueno, sigamos con las obsesiones. Sí, sí, dime. Hay otra cosa que me interesa mucho de tus libros, Tono, que tiene que ver con la cuestión del final, ¿verdad? Porque la escritura es empezar a escribir, pero más importante es cuándo saber finalizar, ¿verdad? Entonces, en tus libros está muy tematizado eso, ¿verdad? Muy tematizado el hecho de que en cierto sentido los finales son arbitrarios, pero hay que poner punto final, ¿verdad? Entonces... Bueno, son arbitrarios. Son arbitrarios, sí. Yo siempre he pensado que toda mi escritura no la concibo como una novela punto final, sino como parte de un proceso que se terminará cuando me termine yo o cuando deje de escribir. Pero mientras yo escribo, estoy escribiendo siempre el mismo libro, con variaciones, si no sería un tostón, ¿no? Pero sería muy aburrido. Porque claro, la vida ofrece miles de posibilidades, de caminos y vericuetos, pero que en principio estás hablando, por eso he dicho que lo obsesivo precisamente esta coherencia con un mundo que a veces es un mundo que quizá no existe, te lo has inventado tú, lo necesitas inventar, necesitas crear este mundo o como alternativo o como forma de tratar de explicar el otro mundo, lo que sea, ¿eh? Pero muchas veces en el mundo del que hablas, la gente se piensa que yo soy totalmente autobiográfico, que todo lo que cuento es todo horrible. O sea, si realmente yo tuviese amigos como tengo, los padres fuesen como los que aparecen en mis libros, yo no tendría padre, ni madre, ni nadie que me quiera a mí, como diría Antonio Machín. No. O sea, entonces ¿por qué necesitas crear esa alternativa que siempre es para explicarte a ti mejor? Sí. Pero necesitas crear alguien delante de ti que si tú lo desarrollas te vas a entender mejor tú, ¿no? Claro. Sí, a mí una de las mejores preguntas tal vez que me han hecho, sobre todo mis amigos que no tienen nada que ver con literatura, es bueno, nosotros estamos esperando que tú nos contaras tu historia como un muchacho de 20 y pico de años y de repente sacas esta novela que el protagonista tiene 83 años, es un señor obsesivo en los Pirineos, habla francés, es matemático y demás. Y esa pregunta me gustó mucho, ¿verdad? Y la pienso constantemente. Por ejemplo, la novela, mi esposa no habla ni lee en castellano. Ahora la novela cuando salga en inglés la va a leer por primera vez en inglés. Y tengo un miedo y un pavor absoluto. Siento que me va a mirar y va a decir, ¿qué es esto? ¿Quién eres tú? ¿Cómo me casé contigo? Eres un fraude. Esto no tiene ni principio, medio, final. Es una cosa completamente distinta. Y tiene mucho que ver con esa pregunta de autobiografía y ficción. ¿Qué ocurre cuando uno pasa a la ficción? En el sentido de que yo, al igual que Masoliver, pienso que independientemente de lo que uno escriba, siempre uno deja cifrada dentro de la obra cierta autobiografía. Es algo que el Coronel temáticamente trabaja. Él está en su casa y está escribiendo una enciclopedia de lo que él llama divas alquímicas, mujeres que han participado en como una historia alternativa de la ciencia, ¿verdad? Historia esotérica de la ciencia. Y la propuesta narrativa es que, de alguna manera, escribiendo ese proyecto de vidas ajenas, está escribiendo su propia vida, ¿verdad? Entonces, esa relación entre, que creo que se trabajaba, bueno, no hablo catalán, pero estaba tratando de prestar atención a la mesa anterior, y creo que se hablaba un poco del yo y el otro y el espejismo. Entonces, eso creo que es algo que interesa en el sentido de lo autobiográfico y no autobiografías en el sentido más claro de la palabra o más directo o representacional, sino biografías cifradas. Sí. Pues una cosa que cuando yo escribo, supongo cuando escriben otros también, es a quién te estás dirigiendo, uno. Segundo, si tu mundo obsesivo interesa o no interesa a los demás, porque entonces yo creo que aquí es donde entra la ficción. Cuanto más ficción hay en un libro, mejor funciona. Don Quijote funciona porque el 80% de lo que hace es a través de su imaginación. Y la imaginación es la que crea. Nosotros normalmente no creamos, creamos a través de la imaginación.
Entonces Don Quijote es capaz de transformarse en un caballero andante a sus 55 años, que entonces serían como 70, y ir a un mundo a deshacer tuertos y a no sé qué, y enamorado de una mujer idealizada, etcétera, etcétera. ¿Por qué le pone imaginación? Si no, pues sería otro de los hidalgos miserables de la Mancha. Entonces aquí está el engrandecimiento del ser humano a través de la imaginación. Entonces, cómo un escritor comunica esto y lo hace verosímil. Claro, porque uno puede imaginar lo más demencial, pero ¿cómo haces esto verosímil? ¿No? ¿Cómo lo haces interesante? Y esto es otro de los problemas de... Bueno, todo eso nace de la obsesión de nuevo, O sea, un escritor que no es obsesivo no tiene problemas, pero si eres obsesivo y quieres transmitir todo un mundo complejo, que tú lo haces todavía más complejo, porque para eso escribes, para hacerlo bien compajito. Y entonces, ¿qué es lo que el lector llega o no llega a entender? Yo, por ejemplo, no es tu caso, pero en mi caso yo sé que soy un autor minoritario, sé que tengo unos lectores muy concretos, porque hay otros lectores que nunca les va a interesar todo ese mundo donde yo me meto, ese mundo que piensa que no existe, o ese tío, este pobre Mas Oliver, está como Don Quijote, un poquito loco. Bueno, es como el epílogo a Memorias Póstumas de Brás Cubas de... se me olvida el nombre ahora, es el escritor portugués. De Pessoa. Machado de Asís. Machado de Asís, sí. En donde el prólogo dice, igual que decía Balzac, este libro tal vez lo lean 5 personas, pero ojalá lo lean bien, ¿verdad? Y esas 5 personas será, y lo llama la inmensa minoría. Y me gustan los escritores que escriben para esa inmensa minoría o que en cierto sentido apuestan a 5 buenos lectores en eso. Regresando un poco a lo que decías, Tono, sobre el Quijote, estaba yo pensando en el eterno docente acá, que sería Sancho. Que Sancho es el que regresa un poco al Quijote a la realidad, ¿verdad? Y creo que en la tradición de la novela moderna hay siempre cierta figuración de un personaje que está en contraposición o en contrapunto. Es una pareja, sí. Es una pareja, ¿verdad? Sí. Siempre esas parejas que funcionan muy bien en la novela moderna, que es usualmente el obsesivo y otro que es más de la cotidianidad y un plano del tedio puro, ¿verdad? Entonces me interesa eso. En la novela lo trato de trabajar un poco con una suerte de discípulo que tiene el personaje principal, que se llama Maximiliano, que desde México le envía cartas al coronel y un poco cae dentro del juego del coronel y lo trata de jalar un poco hacia la realidad política y la realidad social. Pero me quedé pensando un poco en Sancho, cómo pensar a Sancho dentro del mundo de los obsesivos. Pero Sancho acaba dominado por la imaginación de Don Quijote, porque cuando Don Quijote dice, cuando muere, cuando va a morir, dice, yo me arrepiento, ha sido toda una locura. Y entonces Sancho le dice, no se muera, ¿por qué no vamos a hacer una vida como los pastores? Los pastores son los pastores de la novela pastoril, ¿no? Los pastores reales. Y Sancho acaba creyéndose todo lo que dice Don Quijote y acaba hablando como Don Quijote. Es decir, el triunfo de la imaginación es tal, o sea, el triunfo que es curioso cuando Don Quijote se rinde porque la sociedad no acepta locos, no acepta gente fuera de lo normal. Y entonces sea ese campesino que ha estado obsesionado con el dinero y con tomar su vinito y todo eso, y que diga, no, sigamos haciendo aventuras, ¿no? Y le parece que Don Quijote le ha traicionado. Bueno, la cuestión es que es verdad que las parejas en literatura funcionan muy bien, siempre hay uno que es una cosa y el otro es la otra, y se complementan, son dos formas de ver la realidad. De formas, bueno, como digo, nosotros no escribimos parejas en general. Para mí lo complicado es, por ejemplo, tú escribes, claro, tú como latinoamericano, has publicado en España. ¿Qué tipo de reacción has tenido en España? Aparte de un crítico muy bueno, catalán. Muy honrado.
y no muy buena relación, es decir, el hecho de que un editor español como Herralde para mí, primero que todo, fue casi como una alucinación, no me lo creía, leí el mensaje como 4 veces. Y después de eso, una relación bastante espectral, porque yo estoy en Londres, yo vivo en Londres, entonces lo que recibo son las reseñas y de ahí construyo un mundo un poco alucinado, como lo imagino, pero que obviamente a veces no concuerda con el mundo real, ¿verdad? En ese sentido sí hay mucho de alucinación. Y también me pasa con mis 2 países natales, que son Costa Rica. Yo nací en Costa Rica, estuve ahí hasta los 8 años y después me mudé a Puerto Rico. Soy de padre costarricense, madre puertorriqueña. Y me pasa lo mismo, porque yo tenía un miedo total de que, por ejemplo, la novela no trata sobre Costa Rica ni Puerto Rico. Entonces, en Costa Rica siempre me consideraban puertorriqueño y en Costa Rica y en Puerto Rico costarricense. Entonces estaba como en una situación, pero ahora que salió el libro, yo creo que finalmente en Costa Rica soy costarricense y en Puerto Rico puertorriqueño, lo cual es una linda sensación, ¿verdad? Esto le pasaba a Monterroso, Sí. que era guatemalteco. Como había sido partidario de un gobierno revolucionario, entonces lo sacaron de Guatemala. Y entonces ahora cuando hablas de Monterroso, no, que los guatemaltecos dicen es guatemalteco, los mexicanos dicen ¿cómo es mexicano? Siempre está hablando de México. Y luego resulta alguien descubrió que nació en las Honduras. Nació en Honduras y entonces dicen, no, que es hondureño. Entonces hay 3, bueno, este es el triunfo de la literatura. 3 personas que porque aquí yo, cuando escribo sobre mi pueblo, es el Masnou, yo creo que el Masnou que espera que yo me muera de una vez y desaparezca. Allí no se pelea nadie por mi identidad, ¿no? Bueno, luego tú has hablado de Londres, porque los 2 somos londinenses de adopción, yo más que tú, pero tú también lo puedes ser si te queda más tiempo. Y cuando escribes, hablo de mí, porque yo he inventado un pueblo, pero yo he estado viviendo fuera y ese pueblo... Y cuando volví, yo me lo había inventado tanto que regreso a mi pueblo y digo, esto es una porquería. Claro, yo le había creado ya aquí un pueblo fantástico, una especie de Macondo en catalán, y resulta que nada, ni Macondo ni nada. Pero claro, viviendo siempre en Londres, yo soy poeta y como poeta he escrito poemas en italiano, en francés. Italia es uno de los paisajes frecuentes en mi poesía. Y en Inglaterra solo tengo 2 poemas en inglés. O sea, entonces... Aquí estamos hablando, ya que hablamos de mundos obsesivos, si lo geográfico es una obsesión o no. Sí, es un buen punto. Hay una frase de Masoliver en uno de los libros que me chocó y siempre la tengo en mente, que dice, si logras llegar a Londres, no vuelvas. Y yo siempre pienso en ella porque trato de volver un poco a través de la ficción, trato de volver un poco a tener todavía relación con mis países natales a través de la ficción, no necesariamente creando una geografía netamente costarricense o netamente puertorriqueña, pero sí, por ejemplo, me mantengo escribiendo en español. Ya llevo, desde los 18 años, llevo en países anglófonos. Estudié en Estados Unidos desde los 18 años y a los 25 me mudé a Londres. Entonces siempre me preguntan, ¿pero por qué no escribes en inglés? Y no, es una forma de mantenerme en el lugar en donde yo todavía estoy resolviendo algo identitario, ¿verdad? Ese asunto Costa Rica-Puerto Rico todavía de alguna manera lo resuelvo ficcionalmente, obviamente como fracasos, que yo creo que es la otra... Los obsesivos siempre son fracasados, en cierto sentido, y la novela contemporánea es una novela donde el fracaso juega un rol. El Quijote, Bouvard y Pécuchet, en la novela póstuma de Flaubert, 2 copistas que se dedican a escribir una enciclopedia del universo de todo, ¿verdad? Y lo que hace Flaubert es un poco hacer una visión irónica de su fracaso, ¿verdad? El coronel Sotpen de Absalom, de Faulkner, Moby Dick, ¿verdad? Entonces habría que pensar que hay una poética... Sherlock Holmes.
Claro. Hasta Sherlock Holmes. Hasta Sherlock Holmes. Que crea el pragmático realista y el otro que tiene imaginación, que es Sherlock Holmes, ¿no? Y entonces aquí crea las dos, bueno, lo que somos todos, las dos personalidades que tenemos. Esto es uno de los sueños que sé yo como escritor, ser capaz. Bueno, en mi penúltimo libro sí, yo hablo, ya me imagino hablando con Sonia y yo ya he hecho decrépito y sucio y he hecho una porquería a punto de morirme, entonces creo otro yo, pero que no es otro yo, es el que seré. O sea, que no tengo más remedio que... Bueno, entonces aquí estás tocando un tema que es el de la lengua, que es otro tema complicado, porque yo confieso que me hubiese querido haberme educado en inglés. Lo siento, es una lengua, y si no, en italiano. O sea, las dos lenguas en las que yo sueño, porque tiene una expresividad y que el castellano no la tiene. El castellano es una lengua bastante rígida, que hay que luchar contra ella. Uno no se imagina a Joyce escribiendo el Ulises en castellano, no se lo imagina. Catalán más, pero lo que es en castellano nada. Y entonces, ¿hasta qué punto la lengua nos condiciona a ser lo que somos? No sé, en tu caso, ¿qué ocurre cuando tú escribes en castellano? Si te sientes cómodo, si sientes que te estás alejando de América Latina y que por lo tanto tu lengua cada vez es menos la que era, que también pasa eso, ¿no? Sí, a mí me pasa que a veces me pasa algo sobre todo con la lengua al momento de hablar, de que a veces estoy una semana, como mi esposa me habla en inglés, estoy una semana a veces sin hablar español, sin hablar castellano. Pero estoy escribiendo todo el tiempo. Entonces, en algunos momentos siento que tengo momentos de afasia, se me olvidan las palabras, siento que el momento de hablar hay como algún tipo de habla un poco monstruosa, casi como si estuviera perdiendo la lengua. Pero esa situación que a mí me llena de un terror absoluto, como si de repente me fuera a volver como un monstruo incomprensible, tiene algo que ver, yo creo, con el proceso mismo de la escritura. La escritura no es realmente como, o no lo pensaría yo como tener un estilo muy claro, hablar bien, ser como al revés, es como batallarse con la lengua, quebrarla, como un poco ir en contra de los lugares comunes, ¿verdad? Entonces, a mí me interesa mucho en ese sentido, hablando de Joyce, autores que toman la lengua y casi como escarban hasta ese momento en donde la lengua ya no es lo que era, ¿verdad? En donde la lengua ya no es a un plano de normalidad total, en donde todo es muy fácil y todo significa muy fácilmente. Me gustan al revés los escritores que tratan o apuntan hacia el balbuceo, hacia el momento en donde la lengua se convierte en algo ya muy primario, ¿verdad? En donde todo se siente con un espesor, como me imagino los niños sienten la lengua cuando justo la están aprendiendo. Sí. Pero bueno, esto parece que nos desviamos, pero no, porque esto es la primera obsesión de cualquier escritor. O ir lo más lejos posible, entonces déjase comunicar. O sea, uno aspiraría a ir lo más lejos posible. Estos balbuceos que dice San Juan de la Cruz, ¿no? Y al mismo tiempo, la escritura es comunicación. Es igual que ustedes. Imagínense que yo me ponga a hablar medio en chino, medio en japonés, que son las dos lenguas que domino más. Pues aquí no habría comunicación ninguna. Se levantarían diciendo, el señor nos ha tomado el pelo. Y la MOT se acabaría como festival. Aquí esto es una estafa. Entonces, encontrar el equilibrio entre la necesidad de romper con los lugares comunes, que creo que es todo escritor obsesivo, su primera obsesión es romper con los lugares comunes. Es lo primero. Por eso digo que la locura es el primer camino para... Don Quijote está loco. El personaje de Rayuela está loco. El personaje del túnel de Sábato está loco. Está encerrado por haber matado a alguien, en un manicomio está. Bueno, el personaje de Kafka, no digamos de la metamorfosis, porque despertarte creyendo que eres un insecto, hay que estar como una cabra o como un insecto. ¿No? Entonces, ¿cómo se expresa todo eso? De forma que el lector lo entienda y no lo entienda al mismo tiempo, que es lo que pasa con Joyce. ¿Cuál es el límite de Joyce? Joyce escribió Finnegan's Wake.
porque él quería romper con la novela convencional y el Ulises era el último punto de la novela convencional. Una novela que es un homenaje al realismo, curiosamente, Flaubert y necesitaba otro lenguaje. Y Joyce perdió muchos amigos. Le dijeron, aquí no se entiende, estás loco, estás loco. No hay comunicación ninguna. Y es verdad, no hay comunicación ninguna. O sea, la gente que habla mucho, el Finnegan's Wake, no sé qué, hablan y luego les preguntas si no han entendido nada, porque no hay nada a entender, nada a entender. Y es una aventura muy personal. Entonces el escritor tiene que luchar entre lo personal, lo atrevido, lo arriesgado y la comunicación, porque al fin y al cabo la escritura es lector, no solo es escritor, son las dos cosas, hay que encontrar un puente, ¿no? Yo no sé si esto te lo planteas cuando lo escribes, cuando... Sí, a mí me pasó con la primera novela, que yo creo que las primeras novelas antes de publicar uno tiene una visión completamente distinta de lo que es la literatura. Y bueno, y con 23 o 24 años que yo estaba escribiendo, uno es mucho más arrogante y mucho más excesivo de lo que uno es después de que ya pasa por el proceso de publicación y pasan los años. Entonces, en la primera novela, ahora la miro y hay momentos que sí, yo digo, te olvidaste del lector. Te olvidaste del lector. Estabas nada más pensando en que la literatura era un diálogo entre tú y la literatura con L mayúscula, entre un genio y otro genio. Claro, era como, estás escribiendo la primera novela y estás dialogando con Balzac, con Flaubert. No, y después publicas y te das cuenta que no, que estás realmente dialogando con gente de carne y hueso igual que tú, ¿verdad? Entonces, esta segunda novela... lo tomo con más cuidado, ¿verdad? Yo creo que eso es uno de los aprendizajes, que es el diálogo, bueno, lo que podríamos decir que es el diálogo nuevamente entre el Quijote y Sancho. Claro. Hay que, entre el exceso y la comprensión, en donde hay que guiar al obsesivo hacia el diálogo y viceversa, ¿verdad? Eso sería algo que ahora intenta, y uno intenta, pero igual no sabe si no, es difícil. Es que encontrar el equilibrio es complicadísimo. Y como digo, por eso digo que la lengua es la primera obsesión del escritor. O sea, yo incluso he tenido la obsesión, claro, yo he escrito siempre castellano, porque me eduqué en castellano, porque era obligatorio el castellano. El catalán no existía, la base en la calle, entonces era un catalán muy pobre, ¿no? Pero cuando volví de Londres, en un gesto de homenaje a mi tierra, yo no lo llamo nunca patria, a mi tierra, porque allí me eduqué, y allí nací, y allí crecí. Entonces escribí un libro en catalán, un libro de poemas, El laberinto del cos. Él está muy asustado porque dice que en la conferencia anterior todo el mundo habla del cos, el cos. Sí, no sabía que era el cos, y era la palabra clave. Y entonces yo también escribí El laberinto del cos, el laberinto del cuerpo, que es otra de mis obsesiones, donde está el cuerpo, es laberinto, es explicación. Bueno, yo creo... No creo, porque claro, una cosa es que seamos obsesivos tú y yo te crees que estamos aquí obsesionando a la gente. Que si no hay ninguna pregunta... Lo que pasa que no queríamos, supongo, interrumpir esta conversación, porque además es que es muy fluida y muy interesante. Yo tengo un par de preguntas, o no sé si son preguntas o comentarios. Ambos, en vuestra literatura se ve esta obsesión por la lengua y sobre todo la importancia que tiene el lenguaje poético en la narrativa. Y en el caso de Tono, está claro, es poeta también. En el caso de Carlos, como existe también una obra poética, además de una obra narrativa. Esta sería una primera pregunta. Y una segunda pregunta es, este personaje obsesivo, el personaje literario, pero también el autor obsesivo, ¿qué relación mantiene en el mundo? ¿Qué relación mantiene con el mundo? Porque claro, desde esta perspectiva, el mundo es un lugar terrible, en donde existir desde diferentes perspectivas un yo muy distinto del yo del coronel, pero sin embargo este coronel que está mirado por una mirada que es
lo has dicho antes, muy cinematográfica, se acerca al personaje, lo muestra, etcétera, pero lo muestra como una persona que está revisando el mundo y además dando una imagen, bueno, ¿qué vamos a decir? De cómo está el mundo, ¿no? Pero, y en cambio es el otro yo que de una forma no tan centrada en este personaje rarísimo, sino en un yo mucho más claro, también muestra este mundo mal, que está muy mal. Por lo tanto, la relación entre este yo y el mundo. Bueno, la primera pregunta, la primera ya me he olvidado. La segunda es que el mundo no es terrible, el mundo es como nosotros lo vemos. Los terribles somos nosotros, lo siento, el mundo no tiene ninguna culpa. El mundo está ahí y nosotros lo interpretamos de una forma o de otra. Hay gente que está feliz con el mundo, que le gustan los políticos. Yo sufro mucho cuando los veo, por la calle, los metería todos en la cárcel, pero en cambio me controlo. Entonces yo sufro. No, el político está contentísimo, contentísimo. Luego lo de la lengua. La lengua, ¿qué decías de la lengua? La importancia de la poesía a la hora de construir la narración. Esto y por lo tanto, creo que quizá no hace falta ser poeta, no hace falta haber escrito poesía, pero hace falta haber leído poesía. Para mí un novelista que no ha leído poesía, mal, o sea, la intensidad del lenguaje poético es única. Entonces, cuando escribes prosa no puedes hacer poesía, porque esto sería terrible, sería cursi, banal, pero haber pasado por la intensidad de lo que es el lenguaje de la poesía. Y entonces hay escritores, incluso escritores realistas como Marcé. Pues Marcé de pronto tiene unos pasajes de una intensidad poética tremenda, tremenda. Y él no es poeta, pero ha leído poesía, como es lógico. Entonces el saber que existe la poesía es igual que la música. Si una persona sorda a la música es muy sospechoso un escritor. ¿No? Una persona que no tiene que ser Beethoven o Brahms, puede ser los Beatles, pero que tenga una sensibilidad musical. Que también esto en la prosa, todo eso enriquece la prosa, enriquece la forma de expresarnos que tenemos nosotros. Porque nosotros nacemos con una prosa limitada, es de nuestra familia, de nuestro mundo que nos rodea, y poco a poco la vamos enriqueciendo con lecturas, con otras conversaciones. Entonces esto, pero sí, para mí la poesía me parece que es, insisto, no prosa poética, esto es para otra gente, la prosa no tiene por qué ser poética, pero que haya una intensidad poética, sí. Sí, a mí me parece algo muy parecido. Creo que una de las primeras obsesiones de los escritores antes de escribir es la lectura, y eso hay que tomarlo muy en cuenta porque, es decir, desde los 16, 15, yo empecé a leer obsesivamente bastante tarde, como a los 16 años. Pero para contestar tu segunda pregunta, Mita, la relación con el mundo, la pregunta es cuando Don Quijote pone el libro a un lado y de repente se acerca al mundo, ¿verdad? Ese tipo de relación me interesa mucho. La novela Crónica de Lágrimas está estructurada casi como si fuera una fortaleza, una mansión aquí en los Pirineos franceses, y siempre está esa tentación del afuera, del mundo que el coronel en algún momento, en el momento en que decidió convertirse en un ermitaño, renunció un poco a ese mundo. Entonces es esa pregunta de por qué el afuera o por qué la sociedad puede llegar a ser terrorífica para alguien, ¿verdad? Porque alguien puede en algún momento negarse, por ejemplo, a amar, ¿verdad? Es una pregunta que siempre pienso, ¿verdad? Y que es una pregunta que a mi entender está muy ligada a la ficción, ¿verdad? Cuando creamos una relación con cierta persona es una relación que está pasada por lo ficcional. En términos de la poesía, tengo una posición muy parecida a la de Masoliver. Bueno, yo no he escrito libros de poesía y de hecho escribo muy poca poesía, ¿no? Y de hecho, los libros, la razón por la cual no los publico es porque creo que son muy malos. Realmente miro y digo, esto no va para ninguna parte. Pero si algo me deja tranquilo es ver cómo
cuando tú abres, por ejemplo, no voy a hablar del Finnegan's Wake, pero sí del Ulises de Joyce, te das cuenta que la novela moderna es como una especie de almanaque o de muñeca rusa en donde todos los otros géneros caben, ¿verdad? Ahí calzan perfectamente. Es algo que Puig decía que cuando él abrió por primera vez el Ulises no lo leyó completo, pero se dio cuenta que todos los capítulos estaban escritos en un estilo distinto y que eso ya le dio una libertad absoluta para decir, mira, en la novela calza todo, ¿verdad? Hay, por ejemplo, un escritor que a mí me gusta mucho, Álvaro Enrique, que en su última novela, Muerte Súbita, también trabaja un poco la novela así como si fuera una suerte de caja mágica en donde uno puede calzar todos los géneros literarios. Y esta idea de novela que le da al escritor una libertad absoluta para trabajar la lengua me parece como muy sugerente. Y bueno, y tengo que coincidir con Mas Oliver, que lo que se busca es cierta intensidad de la lengua, cierta intensidad de la lengua que es una intensidad a la misma vez emocional. Hablando de los obsesivos y de las ideas fijas, yo creo que en la idea fija es el punto en donde lo emocional y lo intelectual coinciden. Es decir, es una idea por una parte, pero es algo que la persona o el obsesivo lo ha repleto de carga emocional. Y esa intersección de lo emocional y lo intelectual me interesa. Es unas cosas que tiene como hallazgos Vilamatas, y que de una parte parece un escritor muy cerebral y luego le da una intensidad personal y ¿no? Que es muy difícil en escritura conseguir esto de no ser cerebral y al mismo tiempo no ser demasiado emocional y combinar las dos cosas. Yo creo que hemos cumplido con nuestro deber. Si con más preguntas mejor, ¿no? Para claro. estamos. Bueno, yo quería preguntaros sobre los rencores, porque en algún momento creo que ha sido Antonio y más al principio de la charla. No te entiendo mucho, ¿eh? No digo, sé si es porque ya Bueno, repito, quería preguntaros por los rencores, porque habéis hablado básicamente, bueno, de la escritura desde el lugar de la obsesión, y en algún momento, creo que era al principio, Antonio, has comentado que la literatura sin rencor no existe. Entonces, bueno, no sé, tiene algo de, si hay rencor, entiendo yo que hay ajuste de cuentas o desacuerdo con el mundo, o bueno, no sé. Si me podíais contar un poquito. Mira, ¿no? hemos citado dos ejemplos toda la noche, porque son los dos maestros para mí. Don Quijote nace del rencor, de una época que no ha entendido nada y que tienes que estar loco porque allí la gente no te va a entender. El Ulises es está escupiendo contra Irlanda y al mismo tiempo está pensando en Irlanda. Sin ese rencor no hay Ulises, no lo hay. Entonces, el rencor es una intensidad emocional que lucha contra la cursilería del amor, por así decirlo. Todos amamos y todos tenemos que ser capaces de amar, pero al mismo tiempo tenemos que saber qué es lo que no funciona en el mundo y qué es lo que nos ha estropeado a nosotros. A nosotros el mundo de una forma está fantástico y de otro nos ha estropeado. Entonces uno tiene rencor contra el mundo. Yo cuando volví de Inglaterra, yo veo a los políticos españoles, yo les tengo un rencor, pero profundo. Ahora, de ahí no va a salir ninguna novela, estoy seguro, porque no dan para tanto. Pero que hay un rencor. Entonces hay un rencor contra la forma como te educaron. A mí me educaron que yo era un buen niño, que el mundo era fantástico, y luego salías a la calle y te estaban pegando una tras de otra. Entonces dices, hay rencor contra todo lo que te han educado, contra todo lo que ha sido. Yo he ido a un colegio de escolapios, de sacerdotes, que yo no los critico mucho, pero también tengo rencor por lo que me está ahora que tenía hasta allí rezando el rosario, rezando no sé qué, y la misa diaria. Y claro que eso. Y este rencor es creativo, es siempre creativo. No puedes crear solo desde el amor. El mejor Juan Ramón Jiménez nace, poeta famoso por su cursilería, en su momento nace del rencor. Incluso el rencor de la edad, de no aceptar nuestra edad. Nos han engañado, pensamos que siempre íbamos a ser jóvenes. Entonces nos da una furia tremenda. ¿No? ¿Es verdad? Entonces esto es un rencor. Bueno. No sé, pensaba, no lo había pensado. El rencor sí, bueno, en mi caso, sobre todo con esta novela, la experiencia fue
también de mucho rencor contra mi propia escritura. Es decir, yo me sentaba a escribir y escribía, como decía Mas Oliver, uno se toma 4 cafés y de repente piensa, wow, qué buena está esta página, ¿verdad? Y después la relee y dice, está pésima. Entonces, esa batalla de amor y de odio con la propia escritura, yo sentía que me mantuvo escribiendo la novela hasta el final. Sí, te da como rabia, ¿no? Te rabia. Entonces, esa relación, es decir, casi como una espiral reflexiva que va así, que aparece en la novela, yo sentía que esa espiral que aparece era un poco una imagen de el tipo de reflexividad rencorosa que yo tenía con respecto a mi propio libro. Es decir, escribía y avanzaba y de repente decía, no, esto está muy mal, hay que regresar y hay que reescribir de cierta manera. Entonces, es cierto tipo de dinámica, por una parte de amor y de odio, pero una dinámica funcional. Sin ese amor y de odio, si fuera nada más amor hacia uno mismo, probablemente el libro sería todavía peor de lo que es, ¿verdad? That's all for today. Bueno, entonces ya hemos cumplido con... No, cumplido en el sentido de yo lo que me gusta es comunicar, por eso me gusta cuando hagan preguntas, porque es la forma de decir... Ahora hay que escuchar la voz del psicoanalista, ¿verdad? ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, algunos no hablan, o sea que si eres lacaniano no hay diálogo. Bueno, pues... Muchas gracias por Muchas gracias por estar. Muchas gracias a vosotros.